gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Vieja guardia, en este episodio vamos a hablar de efectividad estratégica, un concepto clave para entender por qué potencias militares como Estados Unidos pueden ganar todas las batallas y aún así pueden llegar a perder una guerra. ¿Qué factores dificultan que una superpotencia, pues en este caso Estados Unidos, pues diseñe una estrategia eficaz? ¿O por qué se repiten errores pues, conocidos como Vietnam hasta Afganistán? ¿O qué papel juega el liderazgo político, la educación estratégica o las propias estructuras institucionales? Hoy lo abordamos con ejemplos concretos y muchas ideas para entender mejor cómo funciona o cómo no funciona la estrategia en el siglo XXI. Y para entender esto, pues tenemos el lujo de contar con Javier Jordán, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Granada y director de Global Strategy. Bienvenido a nuestro cuartel general. Pues muchas gracias, un placer estar con vosotros. Pues un placer, y nos acompaña desde el Subdepartamento de Documentación, Traducción y Mapas nuestro miembro del G4, Esau Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Pues, oye, me gusta el título, luego me lo voy a poner en una tarjeta de presentación. Está Javier, encantado desde Andalucía Oriental. Hoy somos mayoría, ¿verdad? Pues igualmente, un placer también. Gracias. Ganáis a la zona levantina, desde luego. Bueno, y vamos a hablar de estrategas, ¿no? Porque, a ver, ser una superpotencia no es fácil. Una potencia no es fácil, una superpotencia menos. Y mantenerse tampoco, ¿eh? Así que explícanos, Javier, con gente tan bien formada de McNamara en adelante, o instituciones como Brands o Brookings, a ver, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede una gente con el top tecnológico, el mejor ejército del mundo y que llega a todas partes, pues que le fallan las cosas? No sé, es un debate que ahora mismo hay abierto, ¿verdad? Sí, a ver, la respuesta corta sería que fallan porque la estrategia es difícil. Ajá. Eisenhower, o sea, algo tan, digamos, vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Eisenhower decía que los principios de la estrategia son tan sencillos que hasta un niño los entendería, pero que luego la aplicación concreta de esos principios a casos particulares es tremendamente complejo. Y es lo que vamos a desbrozar en esta charla. Entonces, si os parece, empezamos por lo básico, o sea, por esos principios que dice Eisenhower que son tan sencillos. Empecemos con Eisenhower, que nos lo conocemos bien. Vamos a ver. Fenomenal. Entonces, lo primero sería el definir la estrategia. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estrategia? Y la estrategia, al final, es la articulación de determinados medios y modos para alcanzar ciertos fines. Es decir, a la entrada, que la estrategia tiene 3 elementos. Los fines, que son los objetivos que se pretenden conseguir. Los medios, que son los recursos, tanto materiales como inmateriales, que vamos a emplear. Y luego los modos, que son, digamos, la manera, el cómo organizamos esos medios para lograr esos fines. O dicho de una forma más gráfica, la estrategia se suele comparar con un puente. La otra orilla a la que queremos llegar, el estado final deseado, dirían los militares, son los objetivos,
Es este lugar al que queremos llegar, que eso hay que desarrollarlo luego en cosas concretas, en objetivos ya más específicos. Y la estrategia como tal sería el puente que conecta la orilla desde la que estamos, la situación actual, a ese estado final deseado, ¿no? Bueno, pues los medios serían los materiales que vamos a emplear para construir el puente y los modos sería el cómo diseñamos dicho puente, ¿no? Vale, ahí está lo complicado y vamos a profundizar bastante en esa cuestión. Porque claro, esto de verdad puede parecer un poco abstracto, ¿no? Y si uno está, bueno, pues acostumbrado o le gusta mucho, por ejemplo, en el ámbito militar, los medios y sabe muchísimo pues de carros de combate y los temas que tratáis aquí en Casus Belli, o sea, o de aviones de combate, esas cosas muy específicas. Esos son medios, simplemente. Concretamente, dedicar episodios a hablar de un medio muy específico dentro de algo más amplio que es una capacidad militar. Pues de lo que estoy diciendo suena muy abstracto, pero es que al final las grandes decisiones son decisiones estratégicas. Por ejemplo, yéndonos a la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos entra en la guerra, por lo que todos sabemos, ¿no? El ataque de Pearl Harbor y luego además esa decisión también estratégica, muy poco se trata por parte de Hitler de declararle la guerra así porque sí. Bueno, pues hay una reunión a las pocas semanas entre los británicos y los norteamericanos, que es una reunión de carácter muy denso y de enorme calado estratégico. O sea, digamos que es de las reuniones más importantes que en la Segunda Guerra Mundial, que es la conferencia Arcadia, que tiene lugar en Washington. ¿Sí? De hecho, va para allá, como sabéis, ¿no? Pues Churchill y todo su equipo, ¿no? Y el primer debate que tiene, y aquí tenemos un ejemplo de decisión estratégica de gran calado, es ¿quién es el principal enemigo? Alemania primero, Japón primero. Digamos que por lógica, si nos ponemos en el lugar de Estados Unidos, sería más bien Japón primero, porque el que nos ha atacado es Japón. Sin embargo, la decisión que se toma es Alemania primero. ¿Vale? ¿Cuál es la razón estratégica que se da? Pues que si Japón es derrotado, esto no garantiza que Alemania vaya a ser derrotada. Pero si Alemania es derrotada, la derrota de Japón es inevitable. Yo, mirando con una lupa más geopolítica, si lo ve el mapa, Alemania, y además en aquel momento estamos hablando del 41, donde sí, ya pues Barbarroja, incluso Tipón está ya exhausta, pero no está nada claro cuál es el porvenir de la guerra en el este. Entonces, si miramos ese mapa y recordamos autores clásicos de geopolítica, como por ejemplo Mackinder, que decía que hablaba de la importancia del Heartland y de que quien controla la masa, esa masa euroasiática, al final controla el mundo, se aprecia fácilmente que el más peligroso es Alemania. O sea, que si Alemania es capaz de hacerse con todos los recursos de esta Eurasia, de Europa y de buena parte de la Unión Soviética, eso va a ser un enemigo formidable. Javier, yo veo un poquito de racismo o de supremacismo blanco sobre el planteamiento japonés, porque dices tú, si ganamos a Alemania, ganamos a Japón. ¿Y por qué? Es decir, Alemania y Japón son meramente unos socios comerciales a nivel que están en otras puntas del país, pero Alemania no le aporta nada al Japón, ni en el 41, ni en el 49, ni en ningún momento. Es decir, yo veo quizás hay un concepto de que se tiene una estrategia, pero basada en un facto dogma. Los blancos de Alemania sí no van a dar problemas, los amarillos del Japón no, o a lo mejor me estoy equivocando, pero me da esa sensación. No veo la causa-efecto de que si gano Alemania, seguro que gano el Japón. Porque a los pocos meses Japón se va a estar paseando y teniendo un territorio en Asia muchísimo mayor que el que tenga Alemania en su momento de mayor expansión. Es un buen punto, pero la razón ahí es que en ese momento Alemania, y se hace con todos esos recursos de Eurasia, va a ser muy difícil de batir. Mientras que si Alemania deja de ser esa amenaza potencial de esa fuerza en el corazón del continente, el resto de recursos, es decir, los recursos ya de Estados Unidos plenamente y
de Reino Unido se pueden volcar en Japón. Y Japón, aunque ciertamente tenía acceso a importantes recursos, tenía un problema muy importante desde el punto de vista geopolítico, que eran las líneas interiores. Es decir, esos recursos estaban conectados básicamente por mar, mientras que en Alemania eran por tierra. Y de hecho se ve a lo largo de la guerra que a pesar de que tiene ese acceso potencial a los recursos, conforme le van negando el control del mar, pues su base de poder potencial se va debilitando. Mientras que en el caso de Alemania es que o le bates en tierra, como al final fue, o es que se va a ser un monstruo muy difícil de gestionar. Entonces, pues, esa es la razón de la estrategia de Alemania primero. Evidentemente, la cuestión racial en aquel momento pues podía pesar, aunque después del tirón de oreja que lo habían dado semanas antes, tanto en Harburg como luego en Singapur, a los británicos, pues ya supongo que habrían calibrado mejor, ¿no?, el peligro que planteaban los japoneses. Esperemos, porque vamos a mandar el HUD, como hicimos en su momento en el podcast, mandar el HUD solo con otro buque a enfrentarse contra toda la flota japonesa. Es decir, como decíamos Juan Pastrana y yo, decíamos, a ver, ¿no? Alguien no ha hecho bien sus deberes. Había lo que va a hacer esos buques allí en el Pacífico. Había cierto supremacismo tecnológico ahí de decir, ¿qué me va a hacer a mí? Bueno. Sí, pero esta decisión se toma después, es decir, ya estaban escaldados. Sí, es lo que estaba diciendo. Esta gente se cae de un guindo diciendo, oye, que a lo mejor los japoneses tienen los ojos rasgados, pero no son tontos. Es decir, sus aviones son mejores, sus buques son mejores. Estamos hasta que no pase mucho el 42-43, no descubriremos pues que tienen unas fallas en su estrategia, en su doctrina. Creo que eso. Pero bueno, sí, era simplemente una pequeña aportación que quería hacer. Pero bueno, perdona, Javier, continúa así. No, para nada. Pero, o sea, es muy buen punto, porque ya digo, la razón se ve sobre todo mirando el mapa. O sea, viendo el mapa con esa óptica geopolítica y sobre todo desde algo básico en relaciones internacionales es el concepto de poder, ¿no? Y claro, cuando nos aproximamos a la historia militar, nos fijamos sobre todo en el poder militar como tal. Pero lo importante, en último término, es la base de poder. O sea, el poder potencial, aquellos recursos que te permiten construir el poder militar, ¿no? Y en ese sentido es que Alemania tenía una base de poder potencial enorme, ¿no? Y si se hacía además con esos recursos de la Unión Soviética, que iba a ser un problema muy, muy serio, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo, o sea, y además es que es genial que lo discutamos, porque es que los problemas estratégicos, como ahora después también profundizaremos en esa cuestión, no son evidentes. Es decir, a la hora de hacer estrategia, antes de nada hay que decir, vale, ¿qué problema queremos resolver? Pero la cuestión es, bueno, el problema no es algo objetivo, no es que entras por la puerta y tienes un bloque que es el problema, sino que el problema generalmente es poliédrico. De modo que este debate intelectual es decisivo y es un debate que no siempre es sencillo, ¿no? Otro ejemplo de decisión estratégica de gran calado en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se ve sobre todo la cuestión de modos y medios, ¿no? Que es la decisión de dónde abrimos el frente a los alemanes. En el 40, o sea, a través del canal en Francia en el 43, como querían los británicos, querían los americanos, o lo que recomiendan los británicos de primero por África y luego ya subimos por el Mediterráneo en el 42. La estrategia periférica, vamos, que era ir mordiendo el vientre blando, eso es muy británico, vamos. Exactamente. Sí, eso no les ha fallado desde la Guerra de la Independencia Española, como nos explicaban en su momento otros autores. Es decir, ahí se demuestra británica. Ahí se demuestra, en este caso, el acierto de los británicos, pero sobre todo a la hora de calibrar los medios. Luego también voy a abundar en esa idea. Es decir, los americanos, de una forma también, si miramos el mapa, pues a ver si es que los alemanes están al otro lado del canal. Vamos a cruzar el canal, claro, sí. Para que no vamos a ir a África, ¿no? Sin embargo, claro, es que los medios no estaban afinados en ese momento para cruzar el canal. Y además Alemania no estaba suficientemente debilitada todavía para cruzar el canal. De modo que si el canal lo hubieran cruzado en el 43, pues muy probablemente aquello habría acabado en desastre. En otro Dieppe.
Es lo que decía Lidl-Hart, ¿no? De distribuir los medios para cumplir los fines. Ahí los medios no existían todavía, ni para ellos ni la debilidad suya, ¿no? Que se hubiese desgastado en el este también, etcétera. Claro, ahí está. Por un lado, la sangría en esto que le causan los soviéticos y luego que es que los americanos estaban muy verdes. Cuando ellos desembarcan en África, Patton, viendo el desembarco, o sea, la operación, claro, me refiero, Sí, sí, bueno, si llega a haber oposición aquí sería, todo podría haber acabado fatal, ¿no? Ya ves. Todos también recordamos la purga de generales que hacen en la propia África, ¿no? Tras el desastre de Kasserine, o sea, cómo aprovechan aquello para quitar a los generales que habían extendido el tiempo de paz y que estaban preparados para una guerra de verdad. O sea, que ahí, de eso, sí, también seguro que conocéis la frase, ¿no? Que esto lo cita Anthony, se me ha ido el nombre, ¿cómo se llama? Anthony Libor. Hay una frase en el libro que tienen sobre la campaña en África, donde los británicos, viendo el desempeño de los norteamericanos, dice, bueno, los americanos son nuestros italianos. Sí, sí. La gente está Famosa. todavía muy Y poco tardaron preparada. muchos años en quitarse ese San Benito los norteamericanos. Pero- Entonces, vemos como esta decisión estratégica y por eso es esta entradilla. Es decir, que aunque nos gustan las cosas militares, nos atrae mucho el hierro, lo que no se ve, las ideas, estas decisiones que se toman en despachos y muchas veces tienen un peso importante, gente que no va vestida de militar, es que son cruciales, o sea, son capitales luego para lo que ocurre realmente en el campo de batalla. Bueno, pues hecha esta entradilla así para resaltar la importancia del diseño estratégico, por lo que comentabas, Dani, al principio, que es que en Estados Unidos existe preocupación en la comunidad estratégica norteamericana, es decir, en los think tanks, en las universidades que trabajan estudios estratégicos sobre la actividad estratégica de Estados Unidos. Esta pregunta, es decir, cómo siendo tan poderosos, siendo primera potencia mundial, hemos tenido desastres como la propia guerra de Vietnam, o luego, pues más recientemente, Afganistán e Irak, que han sido campañas militares muy deficientes. Pues esa es la gran Javier, pregunta. ¿podemos hablar de alguna victoria? Parece una barbaridad de los Estados Unidos de Vietnam para acá. Es decir, quitando Granada, que aquello fue casi una cosa así como no muy esto. Han sido operaciones de ocupación del territorio, pero luego no son capaces de mantenerse. Es decir, a la larga acaban perdiendo. O sea, hay una... Como que no saben ganar la guerra, lo estás diciendo tú y creo que es lo que va a ser el centro de este podcast, ¿no? Ganar las batallas y perder la guerra. Hay una que aunque quedó inconclusa, A ver. propósito, tenía su lógica que quedara así. Y es la guerra del Golfo de 1991. No. Quiero decir, no. Donde no aquello derrocan. quedó en un impasse feísimo. Sí, pero consiguieron sus pero objetivos, tiene digo su yo, ¿no? lógica. No, tiene su lógica. Es decir, A ver, cuéntanos. y la explico. O sea, ellos, el objetivo como tal era liberar Kuwait. O sea, Sí. retrasaron al ejército iraquí, además dañar severamente al ejército iraquí con el fin de que no supusiera una nueva amenaza cuando se fueran los americanos y todo lo que habían montado en la operación Escudo del Desierto previamente, ¿no? Sí. Pero ahí está pero no terminaron esa arena porque no derrocaron a Saddam Hussein. Ya, pero es que precisamente las monarquías del Golfo dijeron, no derroquéis a Saddam Hussein. Porque si derrocáis a Saddam Hussein, entonces la pregunta es, ¿quién va a contrapesar a Irán? Claro. De hecho, vimos Pero después, en 2003, mantuvieron el control del espacio aéreo. ¿Te acuerdas las operaciones de negación del espacio aéreo de ciertas latitudes a la Fuerza Aérea? Es decir, aquello no parecía como que no acababa. Se tenía que mantener y cada cierto tiempo lanzábamos unos cuantos misiles sobre Irak porque habían roto o no terminaba. Era como que estaban incitando a la población a deshacerse de Saddam Hussein, a pesar, como dices tú, las dictaduras de la zona pues no les interesaba. Les interesaba ese pequeño dictador, ¿verdad? O mantener la tensión en esa zona. pero la razón es estratégica. Y lo que planteas Sí, es perfecto. muy interesante porque, a ver, algo esencial te diría que en política, ¿no? Sí. Como también en estrategia, es que hay problemas que no tienen soluciones perfectas. Y que, bueno, eso sí me vale muy claro. Solución ahí no había. O sea, si te paras a pensar, dices, entonces, es que no... sí, o sea, lo que no sé, digamos, el escenario que no era aceptable Sí. era
que no hubiera un contrapeso a Irán. Porque ahí, de nuevo, mirando el mapa y la Sí. distribución de recursos, Sí, sí. Irán es una potencia de enorme calado en el Oriente Medio. Y sobre Sí. todo en aquel momento, ¿no? Que estaba todavía saliendo de la guerra de Irán, donde había sufrido muchísimo, pero bueno, que ya había movilizado el país, ¿no?, para esa guerra. Y en aquel momento, recordemos también que los ejércitos de los países de las monarquías del Golfo no eran como los actuales, es decir, que Arabia Saudí tenía un ejército minúsculo, que Emiratos no era como la llaman ahora los americanos Lidl Esparta, que eran monarquías sumamente débiles, ¿no? Y por tanto, el poder relativo de Irán era muy superior. En ese sentido, el Irak de Saddam Hussein servía de contrapeso, era algo que pones ahí para tapar el agujero. Entonces, la estrategia era mantener, mejor dicho, evitar la desaparición del régimen de Saddam Hussein. Evidentemente, si hubiera sido sustituido por la democracia y demás, fantástico, pero es que eso es wishful Ya. thinking. Entonces, ya que este tipo va a estar ahí, pues que esté lo más debilitado posible para no plantear problemas a los vecinos, que no haya una nueva invasión de un país, y que al mismo tiempo sirva de tapón para frenar el eventual expansionismo irano. No es una solución perfecta. Javier, Sí, sí. ¿tú has podido leer que esa fue quizá cuando se reunían los generales con los políticos, con George Bush padre, era la idea de decir, mira, creemos que lo menos malo va a ser esto, ¿no? Sí, Esa sí, sería- es que además eso venía de antes, porque Ah, sí. cuando estalla la guerra Irán-Irak, Sí. los americanos dicen, bueno, lástima que no puedan perder los dos. Pero luego ellos hablan de ese dual containment, o sea, de esa doble contención. Irak contrapesa a Irán, Irán contrapesa a Irak. El problema está en que cuando acaba la guerra, Irak, a pesar del contrapeso de Irán, vaya para acá y Cuba. Entonces ahí es donde rompe la lógica. Y por eso, pues, se da respuesta, pero al mismo tiempo la idea de, no, pero tienen que seguir contrapesando a Irán, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Claro, esta es la razón que se da. Y esto es también muy interesante. En 2003, de hecho, meses antes de la invasión, o sea, entre 2002 y principios de 2003, Ujú. una serie de profesores de relaciones internacionales, entre ellos uno que se ha hecho muy popular con motivo de la guerra de Ucrania, que es John Mearsheimer, publicaron una carta abierta en New York Times, pagándola ellos de su bolsillo, en contra de la guerra, pero no lo hacían solamente, digamos, por motivos humanitarios, sino también por motivos estratégicos. Y el argumento que decían era básicamente este, es decir, si se derroca a Saddam Hussein, ¿quién va a contrapesar a Irán? Y la respuesta era Estados Unidos. Dice, ya, pero es que eso es una muy mala estrategia. Eso es muy caro, además. Eso es debilitarnos, pensando en los intereses nacionales, ¿no? ¿Qué sentido tiene debilitarnos nosotros, que luego otros pueden aprovechar? Y lo vimos cuando Estados Unidos está con el ancho de banda ocupado en Irak, es cuando tiene lugar la guerra de Georgia en 2008. Porque sabe Rusia que no tiene ancho de banda para ocupar, para dedicarse a otros frentes, ¿no? Entonces, esa era ahí la razón que se daba era estratégica. Si no solamente ya por la cuestión ética, ¿no? De que es una guerra preventiva y no era justificable moralmente, sino también estratégica. Además, dice, es que esto está mal, pero es que encima es una mala decisión. Y la lógica es esa. De todas formas, sí que es muy típico que Estados Unidos venga y haga la primera acción de fuerza, por lo menos últimamente, y luego deje a otro que haya formado o que tenga bien atado para hacer de vigilante. Por si vienen las primeras tortas, pues ya vendré yo con la caballería a cubrirte. Pero lo que con tanto gasto y con tantas bases diseminadas por todo el mundo, lo que menos puede permitirse es tener medio ejército en un país, en Afganistán, en Irak, como si les da ahora por ponerse en Libia, por ejemplo. Eso no lo puede aguantar mucho tiempo, y también cuando cambian las administraciones la estrategia cambia un poquito. Sí, o sea, sí, totalmente. Al mismo tiempo, es una herencia que ya tienes ahí y tienes que gestionar, porque los bandazos en política internacional no son buenos, aparte de que ya, digamos, que te condiciona. La política o sea, se va sedimentando, es decir, las decisiones precedentes condicionan las decisiones actuales, ¿no? Es lo que en políticas públicas se llama la dependencia de la senda, ¿no? Del camino. O sea que, con una imagen quizás más gráfica, un árbol, ¿no? Bueno, pues
las distintas políticas son ramas que vienen de una rama anterior y al final de un tronco concreto. Y aunque uno quiera hacer los cambios, todo lo anterior ya te condiciona muchísimo, ¿no? Y eso también, de hecho, lo podemos comentar ahora, ¿no? Esa es la introducción así de entrada. O sea, como veis, el tema claro, a pesar de que sea así abstracto, de ideas y demás, es que vemos que es capital, porque al final el soldado que está en el nivel táctico, en el nivel ya de las acciones militares concretas, lo está haciendo en base a una estrategia. Como esa estrategia esté equivocada, pues por muy bueno que sea su desempeño táctico, eso muy difícilmente va a llegar a buen puerto, ¿no? Hay un autor clásico de estratégicos que se llama Colin Gray y él tiene un aforismo que dice: las buenas tácticas no hacen buena estrategia. Y es verdad. De nuevo, un ejemplo que también todos conocemos, ¿no? ¿Y por qué el desarrollo? Dice, las buenas tácticas no hacen buena estrategia. Dice, aunque el desempeño táctico excelente puede tener consecuencias estratégicas, pero no garantiza que la estrategia final sea válida. Y lo explico, ¿no? Con un ejemplo concreto. El arte operacional alemán, concretamente la guerra, para no decir Blitzkrieg, ¿no? Y guerra de relámpago, que sabemos es una invención de periodistas, sino esta guerra de maniobra alemana al principio de la Segunda Guerra Mundial, operación, ¿no? En Bélgica, y en Países Bajos, dice, bueno, eso es un desempeño táctico monumental. O sea, eso está muy bien. Pero eso no significa que porque seas tan excelente tácticamente, luego puedas meterte en la Unión Soviética, ¿no? Y puedas lanzar la operación Barbarroja, que es un fallo estratégico mayúsculo. Porque sí, tus modos, o sea, tu desempeño táctico es fabuloso, pero tus medios no dan para esa empresa estratégica. O sea, con los medios que tenía Alemania no se podía meter en la Unión Soviética. El desequilibrio de fuerzas era enorme y bueno, ahí está toda esa serie de libros que está publicando David Stagel sobre la operación Barbarroja, donde en el primero de ellos, hablando de la preparación de Barbarroja, pues recoge el responsable de la logística alemana diciendo que no vamos a llegar a Moscú. Es que logísticamente esa operación no se puede sostener, o sea, que no tenemos capacidad de doblegar la voluntad política soviética imponiendo su voluntad sobre el terreno. Entonces, ahí vemos cómo el desempeño táctico, pues evidentemente es un valor, pero si no está integrado en una estrategia solvente, tampoco solucionan las cosas. Claro, porque tal vez la estrategia principal era, bueno, podemos vencer a Francia y entonces pactar con el Reino Unido. Entonces, a lo mejor sí que habría funcionado lo de la Unión Soviética. Digo, a lo mejor. Pero sí que cuando se encuentran con el escenario, que a lo mejor estaba mejor para ellos, bien, hemos ganado a Francia, pero tenemos el Reino Unido, pues tenían que haber cambiado de cosa y no decir, bueno, pues un segundo frente, con lo que no querían en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, yo creo que es muy, muy gráfico, ¿no? Soy capaz de hacer acciones sorprendentes, incluso en Barbarroja. He sido capaz de embolsar a un montón de ejércitos superiores con nuestras tácticas, nuestras armas, nuestra preparación, en donde los soviéticos no estaban preparados, pero no somos capaces de asumir, de comernos todo el pastel. Nos es imposible, nos hemos atragantado mucho antes y bueno, evidentemente los soviéticos tampoco son tontos y por mucho que lo puedan hacer mal al principio, pues también juegan, digamos. Totalmente. O sea, así es. Ahí vemos que ya estoy adelantando cosas que ahora voy a tratar de sistematizar, ¿no? Uh-huh. Por dar así, digamos, una versión más comprensiva, ¿no? A los que nos escuchan. Pero vemos que la teoría estratégica que subyacía en Barbarroja, que Hitler resume una frase en la frase de aquellos dan una patada en la puerta y se caerá todo, sí. Todo, que no había más, sumando ello el desempeño del Ejército Rojo en la campaña de Finlandia y claro, comparándolo con su desempeño tanto en Polonia como en Países Bajos, Bélgica y luego ya Francia, dice, bueno, pues esto lo liquidamos enseguida, ¿no? Pero claro, no bien que lo liberado bien,
los medios y la voluntad de lucha del adversario. Bien, pues si os parece ya vamos entrando en materia, porque esta sería la introducción. Entonces, o sea, en lo que me quiero centrar en esta, digamos, esta preocupación que existe en la comunidad de think tanks americanos sobre el desempeño estratégico de Estados Unidos es sobre todo en la fase inicial, en la fase de diseño. O sea, no tanto en la implementación, porque la estrategia puede fallar por muchos lados, ¿no? Evidentemente, tú puedes tener un magnífico plan maestro, pero luego ya, si a la hora de poner los ladrillos en este puente hay fallos de la mano de obra, de los patastres y demás, pues también va a salir mal, o sea, la implementación como tal. Pero hoy aquí me quiero centrar más en la cuestión del diseño, o sea, en lo que serían los planos de ese puente, de esa construcción, ¿no? Y de entrada, algo que conviene advertir es que, a pesar de que tanto en Estados Unidos como en otros muchos países existen documentos que parece que son la estrategia, cuando luego revisamos su contenido, no son necesariamente estrategia como tal de entrada o no garantizan que detrás hay un buen diseño estratégico. Y en concreto me refiero a los documentos, la estrategia de seguridad nacional en Estados Unidos y luego también en Estados Unidos lo que sería su estrategia de defensa, la Quadrennial Defense Review, que es también es realmente una estrategia de defensa, pero que en este caso hace el Pentágono. En el caso español, por ejemplo, tenemos como de primer nivel sería la estrategia de seguridad nacional, luego ya para la política de defensa tenemos la directiva de defensa nacional, que también firma el presidente del gobierno, luego ya baja a nivel del ministerio a la directiva de política de defensa, que esa es la estrategia como tal más desarrollada de defensa, incluso luego hay una estrategia militar, que es en el caso de España se llama el concepto de empleo de la fuerza armada. Bueno, o sea, hay un montón de documentos estratégicos. Y uno podría decir, bueno, como tal, el diseño sí que existe. O sea, ¿por qué la preocupación? Quizás el problema está en la implementación. Pues no. Porque esos documentos suelen tener bastantes carencias. De entrada, muchas veces, y esto es muy común, cuando vemos manifestaciones, explicitaciones de la estrategia, muchas veces esos documentos, más que una estrategia, son un enunciado de objetivos estratégicos. Por eso al principio decía, la estrategia está hecha de 3 elementos. Siempre hemos de fijarnos en que están ahí, porque si no, no es una estrategia, que son fines, medios y modos. Bueno, a menudo las estrategias de seguridad nacional son un elenco de objetivos estratégicos. Ahí están los fines. Y a veces incluso te formulan los aparentes modos, es decir, la línea de acción estratégica, de tal manera que dice, vale, esto no es una línea de acción estratégica, esto no es cómo lo vas a hacer, sino esto es el objetivo, el fin, enunciado de otra forma. Pero a ti no me explicas el cómo lo vas a lograr. Esto es muy común. O sea, que al final esos documentos estratégicos sea una lista de la compra. O sea, es lo que yo quiero. Una carta de los Reyes Magos. Exactamente. No una explicación clara de cómo lo pretendes conseguir. Esa es la pregunta clave siempre. Es decir, vale, esto es lo que quiero, pero ¿cómo? Luego, también esos documentos no suelen... esto de la pregunta sería ¿y por qué? Es que esto es de cajón, ¿no? Entonces, ¿por qué nos encontramos que faltan luego esos 2 elementos capitales, ¿no? El recursos y los modos. Bueno, pues hay razones también de carácter político, de los decisiones políticos y luego de política burocrática. Político porque, por un lado, el sistema político a menudo está más volcado en sus decisiones, en la gestión de crisis o de cuestiones del día a día, pero va a ser también pues como uno de los principales problemas, la gestión del presente y de las estructuras de oportunidad, más que en un pensamiento estratégico pausado y mirando a largo plazo. Por lo tanto, el ver limitado su margen de actuación por documentos estratégicos que ya te dicen lo que hay que hacer, no casa bien con la gestión de ese día a día, ¿no? Luego también, por una razón comprensible, también el asesor político, pues no siempre quiere hacer
o sea, ponen por escrito sus preocupaciones o sus intenciones reales, porque ya puede dar pistas, ¿no? O porque puede tener consecuencias políticas a nivel interno, o sea, porque eso puede dar munición a la oposición, de modo que estos documentos van a ser bastante limpios, ¿no? O políticamente correctos, a veces ya de una forma escandalosa, ¿no? Porque, por ejemplo, la estrategia de acción exterior española, yo invito a leerlo. Tenemos de esa. Sí, tenemos una estrategia de acción exterior y ya desde hace unos años. Y esto lo comentaron en algún podcast, ¿no? Hablando de esta cuestión, concretamente de la anterior, ¿no? Porque ahora se ha aprobado otra, pero la anterior, uno lo leía y leía la línea de acción estratégica y la pregunta era, ¿esto qué es? ¿Una estrategia de un país o de una ONG global? Porque, tal cual, es que eran líneas de acción de ONG. Dime Entonces, que no queríamos poner ciertas cosas para no molestar a un vecino. Por ejemplo. Eso, bueno, a ver, eso es un tema y luego vamos a entrar. Porque además, pero ya no es digamos, por elevación, o sea, por mucha más que elevación. O sea, por uno ve las líneas de acción de exterior y eran, vamos, de un buenismo Pero muy tremendo. a lo mejor porque simplemente no existía. Decía, bueno, que nos quedemos como estamos y ya está, y al servicio de alguien que sepa hacerlo mejor, digo yo. Entonces, pues pongo 4 cosas para cubrir el expediente, pero estoy seguro que internamente tendrían otras historias que a lo mejor no iban a publicar. Quiero decir, yo no voy a publicar mi plan secreto, ¿no? Como un malvado de una película de James Bond. Pero luego siempre se sabe, Dani. Pero luego al final todo se sabe. No. Sí, pero no lo puedes poner por escrito de esa forma. Salvo que vayas y tires por la calle de en medio. Por ejemplo, la Estrategia de Seguridad Nacional que publica la administración Bush-Hijo después del 11S, ahí ya habla directamente o sea, te va al terreno para la guerra preventiva. Antes de la invasión de Irak, ¿no? Claro, que es una barbaridad. Es un caso ya muy extremo, diciendo básicamente que el que está con nosotros está contra nosotros. O sea, ahí lo dicen básicamente de esa forma, ¿no? Pero en efecto, se suelen guardar las formas y en el caso de España es que en ese sentido es llamativo, ¿no? Pero, por ejemplo, perdona, pero yo me imagino a Estados Unidos hace un siglo y no van a decir, pues es que nos interesa Cuba, Filipinas y esto porque... Sí nos interesa. No, pero no lo van a decir. Van a decir que, ostras, los pobres cubanos que están maltratados y según nuestra Carta de Libertad vamos a liberarlos, vamos a ayudarlos. Eso es lo que van a vender. Y luego tú verás que lo que quieren es invadirlo. Claro, hombre, yo qué sé. ¿Te acuerdas cuando hice yo el podcast sobre el canal de Panamá? Decía, es que Cuba nos viene perfecto para controlar el canal de Panamá y toda aquella zona. Pues por eso digo que aquí en España, y a lo mejor ves la de Francia y también es, ¿no? Aquí la democracia francesa y la revolución y tal, y luego lo que quieren, intentar mantener su sistema africano, intentar ser alguien en el mundo, etcétera. Pero claro, eso no te lo van a decir porque se pueden encontrar a las calles llenas, ¿no? De decir, oye, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué nos has vendido? No sé, es una observación de que lo de verdad no te lo van a decir, sino vas a tener que desentrañarlo de alguna manera. Sí. O sea, por eso estos documentos hay que tomarlos con cierta cautela. Es decir, son documentos evidentemente interesantes, te dan líneas maestras, te dan pistas. Por ejemplo, la primera, o sea, la Estrategia de Seguridad Nacional, que de hecho fue como una especie de borrador inicial antes de la Estrategia de Seguridad Nacional de la primera administración Trump. Y uno, aunque es un indicador muy cuantitativo descriptivo que no es definitivo, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno buscaba la palabra competición, ¿cuántas veces aparecía respecto a la NSS, la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Obama? Pues era varias veces más. El término competición. O sea, eso significaba que había habido un cambio. No es que, además, en este caso ya no solamente por la persona, que eso lógicamente también influye, sino por el cambio a nivel internacional. Porque que la relación con China ya se había deteriorado, con Rusia también. Bueno, o sea, había habido un cambio en el entorno estratégico, ¿no? Entonces, esos documentos se dan
líneas maestras, te dan una especie de estado de ánimo, pero no son la estrategia real. O sea, no son el diseño ya concreto de como tal de esa estrategia. Aparte de, ya digo, no son estrategia porque a menudo son ese enunciado de objetivos sin vincular modos y medios con esos objetivos. Es decir, una estrategia que no priorice, o sea, que no priorice entrar a los objetivos y, por tanto, líneas de acción, y que además no presupueste, que no asigne recursos concretos, eso no es estrategia. Y ninguno de sus documentos lo hace, ¿no? Bien, entonces, esa es una primera idea, ¿no? Una especie de caveat, decir, ahora vamos a entrar, y de hecho entro ya, ahora sí, en los problemas y, o sea, los retos que plantea el diseño estratégico, pero eso sí que quería un poco dejarlo claro al principio, es decir, que hay unos documentos que se llaman estrategias de seguridad nacional o estrategia de acción exterior o de carácter militar y tal, pero que eso no es toda la estrategia, no es el diseño real de que estoy hablando, ¿no? Vale, entonces, si os parece, entro ya de entrada en por qué, ya la pregunta que planteabas, ¿no, Dani, al principio, de por qué se hace mal el diseño estratégico, o sea, cuáles son los errores más comunes. Vamos allá. Vale, pues son errores, como es diseño, son errores sobre todo que tienen que ver con la cognición, con la comprensión de la realidad y luego con la habilidad estratégica, con la educación estratégica, que tienen que ver con cómo se piensa. O sea, son errores de esa naturaleza, ¿no? Bueno, ahí algo también, pues, básico de entrada y los que nos escuchen, que a lo mejor alguno sea de ciencia política, se le va a sonar, y se ve muchísimo durante la carrera, en los modelos de formulación de alternativas, de plantear opciones para la decisión política, se habla siempre del modelo racional limitado. O sea, no racional, sino racional limitado. Hay un autor de referencia, Herbert Simon, que frente al modelo racional perfecto, pues él dice, no, a ver, es que el modelo racional perfecto eso no existe. O sea, las decisiones nunca se toman de una forma plenamente racional y examinando todas las acciones posibles, calculando todas las posibles consecuencias y demás. Y esto por varias razones. Uno, ¿por qué no hay tiempo? Porque es que en la propia naturaleza vemos que los organismos, incluidos los seres humanos, optamos por soluciones satisfactorias, no por las que son óptimas. Y porque es que el tiempo, la capacidad de procesamiento es limitada, ¿no? Entonces, de entrada no hay tiempo. Luego no hay recursos. Ahora, después hablaré de los equipos de diseño estratégico, del Consejo de Seguridad Nacional, de todas las unidades de planificación y demás. Bueno, haría falta muchísimos más recursos. También haría falta muchísima más información. Y luego están los sesgos cognitivos, y eso daría para un episodio en sí mismo, es decir, los sesgos a la hora de procesar esa información, los sesgos ideológicos, los sesgos de simplificar la realidad en exceso, de atribuir causalidades que realmente no son así. Bueno, ya digo, si a alguien le interesa ese tema de los sesgos, hay un libro que está disponible, se llama Psychology of Intelligent Analysis, de Richard Hewlett, que es un clásico y es un documento de la CIA, es un manual de la CIA, hecho público, donde se examinan pues la cantidad de sesgos que tenemos los seres humanos a la hora de analizar la realidad. Bueno, eso está en la cabeza de los analistas y también, pues mucho más todavía, en la cabeza de los decisores, porque no tienen ese adiestramiento analíticos que sí que se espera que cuente con él un analista. Pero eso siempre va a estar. O sea, todos tenemos sesgos, ¿no? No tenemos una mirada libre de cualquier condicionante. Por lo tanto, esa realidad compleja vamos a tratar de simplificarla, de centrarla, pues por nuestras experiencias previas o por nuestros valores, y se va a condicionar, ¿no? Entonces, eso es un melón, y ya digo, no voy a entrar más ahí porque eso daría para enrollarse mucho más, pero eso es capital. Y entonces, otro, digamos, problema también de habilidad estratégica, de cognitivo, y que ya se bebe del anterior, y ya voy a ir sumando, voy a ir añadiendo, es pues la dificultad de enunciar de manera correcta el problema estratégico. Y era lo que antes
la frontera. Es decir, antes discutíamos, ¿no? Es decir, esto fue, o sea, Alemania o Japón primero. Pues es que eso es lógicamente debatible. Y en su momento lo debatieron. Y aparte de que había sesgos, evidentemente los británicos, por muy frío que eso fuera su análisis, tenían motivos más que sobrados para que fuera Alemania primero, había muchos intereses. Pues luego es que está que los problemas no son siempre evidentes, ¿no? En su resolución. Entonces, por ejemplo, el tema del vecino del sur, en el caso de España, el tema de Marruecos. A ver, ha dicho la palabra mágica. Vale, pues esto, en función de a quién preguntes, tanto en el nivel político como en el nivel técnico del gobierno, y incluso en los distintos ministerios, te vas a encontrar desde personas que te van a decir que la relación con Marruecos es mejor que nunca, la mejor que hemos tenido en muchísimo tiempo, y personas que te digan que sí, o sea, que es mejor que nunca, pues igual que dijo Chamberlain cuando se bajó el avión agitando el papelito. Vale. Muy gráfico eso, muy gráfico. Sí, claro, aquí estamos... Según sus necesidades, según su concepción del mundo, pues será mejor o peor, vamos, no, y todos tienen la razón, vamos, o sea, no hay una respuesta correcta. Es poliédrico, o sea, es decir, vale, igual para ti no es apaciguar, sino que nos llevaron bien y hay que, como cuando pasó lo de Ceuta en 2021, pues hubo una visita de técnicos técnicos políticos de la Unión Europea, ¿no? Para asimilar aquello y demás, ¿no? Y ver las relaciones entre España y Marruecos. Y una cosa que ellos comentaron de sus entrevistas con políticos españoles, ¿no? Era el argumento que habían repetido muchas veces de que con Marruecos hay que tragar sapos y culebras, ¿no? O sea, que hay que tragar porque, mira, que es un vecino que a veces es incómodo y es lo que hay, ¿no? Pero claro, si esto lo llevas al extremo, pues es que es apaciguamiento. Sí. Tú en una relación problemática, en vez de combinar toda la zanahoria, es todo zanahoria, bueno, pues cuando el otro quiera más, ya sabe que basta con apretar. Bien, esta es una visión del problema. Otros pueden decir, no, para nada, que no es así. Es que es un desafío fundamental. Es que es un magnífico aliado. Se va de abierto. Sí. ¿No? Hay quien te dirá que es un contrapeso a Argelia, por ejemplo. O sea, Digo, Javier, que a los de relaciones internacionales siempre le acusan de pesimista, ¿verdad? Claro, depende de a qué teoría se ascriba, ¿no? A los que somos viejos realistas, pues uno tiende a ver la botella o el vaso medio vacío, ¿no? Los que siempre son más así liberales de liberales de relaciones internacionales, pues tiene quizás un poco más a lo que su día se llamó, ¿no? El idealismo. De hecho, el término realismo es en contraposición del idealismo del periodo entre guerras, ¿no? Vale, pues, bueno, pues este ejemplo de Marruecos creo que es ilustrativo para nosotros como españoles de que es claro, al final hay una realidad objetiva ahí detrás, ¿no? Pero que es difícil de partida diseñar una estrategia correcta si en el diagnóstico del problema que quieres gestionar no hay una visión común. Es más, las visiones son contrapuestas. Allá tienes un problema pues fundamental a la hora de hacer el diseño, porque es que en función de cómo defines el problema ya condicionas la solución. Vale, pues esa es una cuestión, ¿no? Además, para añadir un poco más de complejidad al asunto, los problemas no son estáticos, sino que son dinámicos y se transforman. Lo que ahora mismo puede ser nuestro diagnóstico, dentro de un año puede haber cambiado. Y si no hemos actualizado nuestro diseño estratégico, aquello ya empieza a descarrilar. Es una de las preguntas que tenía, Javier, esto, porque tú me hablas, vale, vamos a diseñar una buena estrategia, pero si no tiene flexibilidad, pues nos falla. O sea, esta estrategia a la que pegas el primer tiro o a la que haces el primer acto político puede cambiar, y esta estrategia que haces tiene que ser abierta a poder tomar otros caminos, ¿no? Eso es fundamental, Dani. O sea, eso es clave. O sea, la estrategia nunca puede convertirse en una camisa de fuerza. Eso es claro. O sea, por eso es necesario esa revisión estratégica que se suele hacer periódicamente. Esos documentos que antes comentaba, aunque ya digo, no son la estrategia.
sea, eso es la pista de por dónde va la estrategia. Pero no según el diseño como tal acaba la estrategia. Aún así, se lo comentas, periódicamente se realizan. O sea, todo el ciclo se vuelve a repetir porque se entiende que el entorno cambia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, la última estrategia de seguridad nacional que tenemos de 2021, y ya se habla de que hace falta otra, a pesar de que, bueno, ya la legislatura le vaya quedando menos, y claro, en principio las estrategias son bajar algo, ¿no? Porque es que el 2021, pues ya no se ha metido la guerra de Ucrania. Y mira que no ha cambiado eso, o no se ha metido Trump. Mira que eso no ha cambiado cosas, ¿no? Luego, eso se tiene que revisar periódicamente, sin duda. Bueno, pues seguimos, ¿no? Con la parte de obstáculos y problemas de habilidad estratégica, problemas más bien cognitivos, ¿no? Pues hemos dicho, la dificultad de definir bien el problema estratégico. Luego está en las presunciones, y aquí me explico las premisas sobre estos tres elementos capitales de la estrategia, de los fines, de los modos y los medios, porque uno puede decir con lo que comenzaba el episodio, ¿no? De las palabras de Eisenhower diciendo al final los principios son muy básicos, un niño entiende también los fines, modos, medios, ya, pero es que fines, modos, medios es lo que nosotros pensamos de los fines, modos, medios. Me explico. Las premisas sobre los fines, las premisas sobre los modos y las premisas sobre los medios. Lo que yo quiero entender que es un fin, ¿no? Lo que yo quiero entender. Me estoy autoconvenciendo, el fin debe ser este. Y como este es el fin, ya lo demás se tiene que adaptar. Y sobre todo, que ese fin es alcanzable, que a lo mejor no lo es. A lo mejor yo como llegar a Moscú, como llegar a los Urales, volvemos a lo mismo, ¿no? Como estabilizar Afganistán, como estabilizar Irak. Sí. Exactamente. Sí, sí. Y yo pienso que eso es posible. Como vencer a los serbios y crear una... No hemos hablado lo suficiente, yo creo, del desastre que fue la guerra de la antigua Yugoslavia, ¿verdad? Y la presencia de la OTAN en Macedonia y en toda aquella zona. Para el año que viene, que toca aniversario. Sí. Y vale, recuerdo perfecto. Mis tiempos allí. Venga. Bueno, Dani nos puede contar lo bien que se lo pasaban por allí. Vamos, sí. Bueno, vamos a continuar pues los fines. Dime. Sí. O sea, ahí tenemos... Es que sí, o sea, es que detrás de eso subyacen premisas que es que hay que desafiarlas. O sea, parte del diseño estratégico es desafiar nuestras propias premisas. Es decir, oye, que igual esto está equivocado. O sea, que igual no podemos llegar a Moscú. O sea, que igual luego el escrito un rojo es mucho más de lo que pensamos. Que sí. Así fue. Y lo que dicen los alemanes es que no paran de salir divisiones que no teníamos en nuestro orden de batalla. Es que el KV-1 y el T-34 no sabíamos que estaba ahí. Este tipo de cosas. O sí sabíamos que estábamos, pero pensábamos que no estaba, no sé. Las ideas que tenemos sobre los fines son capitales, ¿no? Luego, sobre los modos. Aquí es fundamental la teoría estratégica. O sea, detrás de toda estrategia subyace una teoría. Es decir, que cuando vamos a combinar esos modos y esos medios, eso nos permite llegar a la otra orilla. O sea, el puente va a llegar a la otra orilla, el puente no se va a hundir, ¿no? Bueno, pues la teoría estratégica puede estar equivocada. Por ejemplo, por irnos a otro ejemplo también que todos conocemos, ¿no? Cuando los argentinos lanzan la Operación Rosario e invaden Argentina, invaden Malvinas, está la premisa en la teoría estratégica, en este caso, digamos que serían los modos de que los británicos no van a bajar. O sea, de que aquí no va a haber guerra. Esta es una acción que no va a acabar en guerra. Vale, pues la teoría estratégica estaba equivocada. Pues ya tienes un problema también formidable, ¿no? Bien, pues esa es otra cuestión ahí capital, ¿no? Y luego también sobre los recursos, sobre los medios. Pues esto ya lo hemos ido... Bueno, otro ejemplo donde por ir ya presente, ¿no? A ver. Otro ejemplo de los modos. Cuando los rusos invaden Ucrania, en febrero del 22, ellos piensan que apenas va a haber resistencia por parte de Ucrania, que parte de la población va a apoyar a los rusos, que Zelensky va a huir, todo eso. Es decir, tiene una teoría estratégica del modo como van a llevar a cabo la operación y las consecuencias que esas acciones van a tener a nivel ya estratégico,
que se demuestran fallidas. Pues sí, también, hace una apuesta, pero le sale mal, igual que los argentinos, igual que muchos, hace la apuesta y ha salido mal. Señores, a replantearse el escenario, igual que hicieron los argentinos, igual que hicieron todo, y a ver cómo lo hacemos ahora. Claro. Es que puede fallar, es muy poliédrico, como me has dicho. Y aquí seguimos, ¿no? Y siguiendo con Rusia, entonces, vamos a los medios. Bueno, pues la idea que tenían los rusos de la propia actividad del ejército ruso en febrero de 2022 seguramente era muy diferente de la que constataron en cuestión de días. Porque al final la consultoría de verdad, o mejor dicho, la auditoría de verdad de unas Fuerzas Armadas es el campo de batalla. Hasta que no empieza la guerra, no sabes cómo se va a comportar tu ejército, ¿no? Esta, por ejemplo, es una incógnita que sobrevuela esa hipotética, ¿no? Y esperemos que nunca se dé, invasión de Taiwán por parte de China. Porque no tenemos ni idea, incluido ellos mismos, cómo se desempeñará el ejército chino, siendo un ejército que no ha combatido una guerra convencional desde hace ya bastantes 40 décadas. años. 40, 50 años, ¿no? No, desde la de Vietnam del 79. Eso, desde Vietnam contra Vietnam del Norte, 50 años. Sí, exactamente. Y además en una de las operaciones militares más complicadas que hay, que es un asalto en fuerza, ¿no? Vale, pues hasta que eso no se constate, hasta que no se sea auditoría del campo de batalla, podemos evaluar mediante ejercicios y demás, pero es un gato de sol. Sí, vale, no sabemos si ese ejército es tan competente como parece que es, hasta que no vaya al campo a combatir, ¿no? Bien, pues esa premisa y las incógnitas que envuelven esas premisas están ahí cuando se hace la estrategia. Y claro, hasta que no empiezas a construir el puente, no ves si todas las piezas encajan, ¿no? Luego, otro desafío y, digamos, otro problema que explica esos fallos estratégicos y tiene que ver con todo lo anterior. Es la primacía de lo que podemos llamar el politics, o sea, la política, pero en el sentido, en ciencia política distinguimos entre, y aquí utilizamos en inglés y se va a entender por qué. Porque en español el término política es polisémico, es decir, los ingleses hablan del politics, que es el juego político, lo que vemos en la noticia, ¿no? De los políticos tirándose los platos en la cabeza, del policy, con Y al final, que es la política pública. La política de ciencia es policy. El politics es el juego político en torno a la política de defensa, ¿no? Pues si hay que aumentar el presupuesto de defensa, no, es parte del político. En el debate público, ¿no? Y que los partidos dicen una cosa o dicen otra. Eso es política. Luego ya, cómo se hace la política de defensa, por ejemplo, el proceso de planeamiento de la política de defensa, eso es puro policy, ¿no? Bueno, pues en la estrategia, que sería más bien policy, se mete lógicamente el politics. En todo lo que hemos visto hasta ahora, o sea, en esta conceptualización, en esta comprensión del problema estratégico, hay politics, y en esas premisas hay también politics. Es decir, los distintos actores tienen su visión de la realidad condicionada por sus intereses particulares, por su ideología, por sus valores, por los intereses colectivos a la luz de dicha ideología, de esos valores, y todo eso influye a la hora de elegir entre las distintas opciones estratégicas. La esencia de la estrategia son las opciones, pero al final hay que elegir una de ellas. Vale, el cuál se elige no siempre obedece a un criterio técnico frío, decir, no, pues es que matemáticamente esta es la mejor opción. No, es resultado también, y muchas veces sobre todo, del juego de política de los diferentes actores implicados, también en esta política diríamos de los stakeholders, o sea, de las partes interesadas, por esa decisión, por esa decisión estratégica que van a intervenir ahí. Bien, esto lleva a que, y esto es muy común en política, pero también afecta a la propia estrategia, a que muchas veces las decisiones finales de carácter estratégico no obedezcan ni siquiera ese modelo racional limitado que decía antes, sino que obedezcan sobre todo a cuestiones de carácter más político, es decir, a que la estrategia sea viable y que no genere tantísima oposición que, aunque, vale, técnicamente sería la mejor, pero es que es imposible aplicarla, porque
me la van a boicotear las partes implicadas. Entonces, busco una estrategia a medio camino, vale, no es la ideal, pero se puede llevar a cabo. Y al final puedo hacer algo, puedo avanzar un poco más, ¿no? Sería, digamos, el modelo más incrementalista, ¿no? Y muchas veces las estrategias obedecen a ese modelo de toma de decisiones. Por lo tanto, no son del todo, vistas desde fuera, pues uno puede decir, a ver, que esto no es muy racional. Ya, pero detrás de una lógica que explica cómo se ha llegado a esa decisión, ¿no? Y es una lógica más bien de politics, de juego político, de juego de poner de acuerdo a esos intereses contrapuestos. Luego, y siguiendo, y ya voy avanzando más en estos desafíos estratégicos, o sea, en estos problemas que se plantean a la hora de hacer bien ese diseño estratégico, está el adversario, o sea, está la otra parte. Claro, y es o sea, muchas veces el problema de diseñar una estrategia sin tener en cuenta el carácter competitivo que tiene toda estrategia, además en nuestros temas. En los temas militares, de defensa y demás, es una estrategia por definición competitiva. Luego, como dicen también los anglosajones, el enemigo tiene un voto. O sea, es otro de los actores que va a intervenir sobre ese desempeño estratégico. Que a veces se te olvida. Dices, oye. Claro, porque igual es un plan magnífico en tu cabeza, pero no tienes en cuenta a ese adversario, ¿no? Totalmente. Y entonces ahí, claro, es también capital entender al adversario. O sea, y eso muchas veces es muy difícil, porque ya supone meterse en sus valores, en su cultura, en su historia, y luego, lógicamente, en que si muchas veces ni los mismos nos entendemos o tenemos claro qué vamos a hacer a lo largo de un tiempo, pues mucho más meterse en la cabeza de otro decisor político. ¿Y a qué ha sido eso? Los nuevos drones de los reverdes. Oye, espero que sea lo último, ¿eh? Bueno, nosotros ya hemos cumplido por hoy. Eso, que lo defiendan otros ahora. En la pasada guerra nos endiñaban mejor. Joder, antes pagaban más, ¿eh? Y yo, pues, pon el Casubel y ese guapo mientras tomamos algo, ¿no? Se me ha agotado la batería. Pon el tuyo mientras lo cargo un poco, anda. Que no tengo el fan y hoy es viernes de fan. Pues yo creía que te lo hiciste ya, con todo el rollo ese que me pegaste la vez pasada. Es que en un mes me faltaron 3 pavos para escuchar Quevedo y ya ves. Mira las amigas del bar y ella se quedó mirando. Vale, que hace un año que me gorroneas los fans, vamos. Era eso, escucha a Lola Índigo en bucle. La Virgen, solo te falta la diva rebelde. ¿Ya no te suscribiste más o qué? Que me daba rollo. Yo creo que no te van a castigar, tranquilo. Lo que no sé es si voy a poder escuchar lo que me he perdido. Sí, claro, igual que un fan nuevo. Joder, y yo escuchando el podcast del Vaquerizo. El intelectual. Es gratis. Sí, es que es una realidad social informativa. Es que me pagan por escucharlo, pero es una mierda. Joder. Pero ahora que lo dice hay una cosa. A ver, es que en la trinchera de al lado le tomo prestar móvil al sargento y no tiene el iVoox porque es de fuera. ¿Yo puedo ponerlo en Pocket Cast o en Apple Podcast o en Spotify? Sí, claro. Y los episodios para fans también, ¿eh? Yo no joda. ¿Sí, Quillo? Que sí, hombre, que si estás apuntado a los fans, sí. Además es fácil, ¿eh? ¿Fácil? ¿Está para nosotros? Vamos, que si pude yo, pueden todos. Y si no, les escribes a los Casus Belli que te mandan un tutorial así, facilito. Mola. ¿Y sin publicidad? Y sortean cosas. No joda. ¿De gratis? Sí, cada mes, a todos los fans. Juegos de mesa, revistas, videojuegos. Anda, y oye, una cosita. Es que un amigo que era de la vieja guardia... De la primigenia, de aquellos de antes del 2020. Sí, de eso, de los que pagan todavía renta antigua. Que dice que un día le pasó no sé qué con la tarjeta que no podía pagar y se le anuló la suscripción. Eso me pasó a mí, les escribí. Y te mandaron a la mierda. No pude darme de alta otra vez con la tarifa mínima. Que uno ya es de la vieja guardia, como dices tú. ¿Y cómo lo hiciste? Pues nada, le mandé un correo al mail ese que sale en los episodios y solucionó. ¿Y siguen teniendo 500 episodios de histórico? Que va. Ve, ya sabía yo que había algo ya. Que no, que ahora son como 1000 y cada viernes el exclusivo, como siempre. Tío, pues me apunto de nuevo. A ver, nombre de usuario, tigretrianero71@gmail.com. Oye, tío, que viene otro dron, vámonos. ¡Ya, su puta madre! Conduce tú, que estoy acabando de inscribirme. ¿Pero ahora? Que llevo muchas pocas atrasadas y luego se me olvida. Venga, suba el Land Rover, vamos. ¡Que nos matan!
Bien, un ejemplo donde se ve este error al entender al adversario. O sea, cuando MacArthur llega o sea, tira para arriba en Corea y llega al río Yalu, claro, pues desata todas las alarmas en China. Porque Claro. dice, bueno, es que van a por nosotros. Vale, pues eso fue un error estratégico monumental. Al no entender que China veía como una amenaza existencial tener al ejército americano al otro lado de la frontera y que se iba a dar lugar a una respuesta, ¿no? Bueno, pues esa estrategia ahí estuvo mal, estuvo mal diseñada y lo pagó así pronto creo que fue el 8º ejército. No sé si... Porque ahora hablo de memoria. O sea, cuando entran los chinos y barren a los americanos, bueno, pues al final lo que hay es un error de diseño estratégico, ¿no? Luego también, dentro de esa lógica competitiva, algo muy interesante es, y esto tiene que ver con lo que antes decíamos de esas premisas sobre los modos y medios, es también fijarnos en nuestra propia ventaja competitiva. Porque si una estrategia acaba en estrategia de desgaste, vale, pues es una estrategia de desgaste, es estrategia. Pero en general no es buena estrategia. Siempre hay que tratar de buscar una ventaja competitiva que consiga desequilibrar al adversario con economía de esfuerzos, ¿no? Pero un ejemplo donde esto se vio bien es en los años finales, bueno, más bien años 70, ¿no? Claro, finales de la Guerra Fría, pero en la segunda mitad de la Guerra Fría, cuando el ejército de Estados Unidos está hecho pedazos, ¿no? Después de la experiencia de Vietnam, y entonces vuelve una mirada a Europa y lo que no les gusta en absoluto. Bueno, pues en ese momento ellos buscan una estrategia de compensaciones. Bueno, ¿cómo contrapesamos al ejército soviético convencionalmente, o sea, no nuclearmente, porque ya estamos en aquellos años en una situación de exclusión mutua asegurada desde el punto de vista nuclear? Pues, ¿cómo lo hacemos? Convencionalmente, pero claro, sin socavar nuestra economía. Bueno, pues es lo que se llama la segunda estrategia de compensación del Pentágono, que es en que somos buenos en tecnología, ¿vale? Pues vamos a apostar por ventaja tecnológica. Esto luego se traduce en la batalla aeroterrestre, lo que luego se llama incluso la revolución de los asuntos militares, y todas esas tecnologías que se desarrollan ahí así en los años 80 y que vemos en acción en esa guerra del Golfo de 1991. Eso es ventaja tecnológica. Sí, vale, en números no vamos a igualar carro por carro a la Unión Soviética, pero en ventaja tecnológica sí, porque pues, con estos sistemas del ISR, de conocimiento de qué hay más allá de la línea de frente, 200 millas más allá, y nuestra capacidad para atacar en profundidad y con precisión, y luego para gestionar toda esa información de más de control y de targeting, vamos a superarles, aunque ellos numéricamente sean superiores a nosotros. Ahí sí es un buen ejemplo de hacer un ejercicio de introspección estratégica, ver en que somos mejores competitivamente y traducirlo en la propia estrategia. Y ya la última, digamos, el último problema que se plantea a la hora de diseñar bien estrategia, este va a chocar. O sea, puede haber alguno que le choque, ¿no? Y es el siguiente, que no todas las personas tienen la habilidad suficiente para ser buenos estrategas. Ah, bueno, claro. Uno puede ser muy inteligente, tener mucha experiencia y tener una educación de primer nivel y no ser un estratega competente. O sea, las competencias estratégicas en buena medida tienen o no se tienen. Evidentemente, si se tienen, se pueden mejorar. Pero eso es algo que en buena medida viene de fábrica. Estas cosas a veces son prácticas, pero vamos, yo creo que con un poco de sentido común, por nuestra propia experiencia, vemos a personas que dicen, bueno, este tipo es muy brillante, pero es muy poco práctico. Vale, si una persona es poco práctica, quizás lo suyo no es la estrategia, porque la estrategia requiere altas dosis de pragmatismo. Es muy, muy práctico. Y esto o lo ves o no lo ves. No sé qué pensáis al respecto.
Hombre, pues yo supongo que como en cualquier otro campo de pensamiento, ¿no? Tú puedes, yo qué sé, tú quieres ser actor, pero pues no, no sabes ni hablar. Pues escucha, no es lo tuyo por mucho que hayas estudiado y hasta hayas aparecido en películas. La estrategia debe ser lo mismo, saber enfocar bien estas tres cosas, estos fines, medios y modos. Y bueno, yo siempre apunto en saber maniobrar y como todo, hay gente que vale para eso y hay gente que no. Con eso no, es que no te pongo ninguna duda ahí. Yo no soy Esau. Sí, sí, sí. No, perdona, yo estoy escuchando. De esto no prefiero no participar. Hay pato, como decía el filósofo, ¿no? El torero, hay gente pato. Hay gente pato. Mira, me ha resumido lo que acabo de decir. Disculpa que sea tan escueto, pero a veces no sé qué decir y prefiero no meter la pata. Pues no, totalmente. O sea, que sería allí pensar que todos tenemos habilidades, cosas que se nos dan bien y cosas que sabemos que no se nos dan nada bien y que es más que ya, por mucho que nos empeñemos, pues como mucho tendremos un desempeño, bueno, más o menos aceptable, ¿no? Pero no vamos a ser excelentes nunca. En eso en concreto, ¿no? Y esto, claro, esto tiene una implicación pues, fundamental. Es que, siendo esto así, lo suyo es no poner en puestos de responsabilidad estratégica a personas que no tienen esas habilidades. Es decir, pero ¿vale como presidente? Perdona que haga la pregunta lógica. ¿Vale para presidente de una gran nación? Sí. Pero es que a lo mejor no es el estratega, quiero decir. En eso es... Sí, pero es el que luego dictamina quiénes van a estar en el Estado Mayor de la Defensa y en el... no sé. Bueno, para eso está el MINICEF, quiero decir. Es quien tiene que pensar, o sea, no lo tiene que hacer todo el presidente o el primer ministro, ¿no? de un país. ¿Insinúas que el error de entrar a la Unión Soviética no la tuvo el cabo bohemio del bigotito, sino su Estado Mayor con Halder a la cabeza? No, pues sí, joda, me está rompiendo 50 años de mitos. Sí, bueno, es que los generales escriben lo que le quieren. Todo fue culpa del muerto. A ver. Exactamente. Es que este es el chiste, Javier, de que todos los generales le echaron los 60-70 la culpa a Hitler, de que ellos hicieron lo que le mandaron. Bueno, sí, no, eso los memorialistas, sí, eso, toda era culpa de Hitler. Claro, poníamos el ejemplo, cuando esas señores fueron padres y sobre todo abuelos y les decían, pero ¿por qué lo hicisteis? No queríamos. La culpa la tuvo... De todas formas, habría que ver en qué momentos, porque sí que habría momentos que Hitler sería el estratega y en qué momentos que no, ¿no? Hay momentos que sí, y políticamente en su momento jugó cartas muy buenas. Luego, a lo mejor cambió y dejó en manos de los generales lo que también tenía que hacer estratégicamente, que a veces puede ser un poco un fallo, porque a lo mejor un general está viendo cómo envuelvo yo a esta gente, pero no está contando con a lo mejor los recursos que tiene para hacerlo o el tiempo que tiene para hacerlo, o se interesa atacar a estos o atacar al otro. Entonces sí que Hitler yo creo que sería el máximo responsable, pero los que están alrededor también cuentan. Este caso que ponéis es interesantísimo, porque en este caso en particular, bueno, hay varias cosas. Por un lado, que Hitler, a diferencia de lo que antes hablábamos de la conferencia de Arcadia, ¿no? Donde Churchill pues era al final más sensible, ¿no? A las ideas de Alan Brooke, y aunque Churchill era un volcán, ¿no? Y Alan Brooke decía, bueno, este hombre tiene decenas de ideas, de las cuales la minoría son buenas ideas, pero era más abierto a admitir consejos, ¿no? En el caso de Hitler vemos que hay algo paradójico y además una tendencia inversa con Stalin. Hitler al principio toma buenas decisiones, o sea, algunas de sus decisiones son buenas desde el punto de vista estratégico, de hecho incluso antes de la propia guerra, ¿no? El Anschluss en sí le sale bien, lo de Checoslovaquia le sale bien. Sale muy bien, sí. Ya calcula mal con Polonia, porque ahí le había dicho a Ribbentrop que Alemania y Francia no iban a entrar y luego se encontraron ya la patata, ¿no? De que sí que han entrado. Ya, pero el problema, perdona, ahí Javier tenemos que parar. Su estrategia de cara a su Estado Mayor, tanto de la Fuerza Aérea como de la Fuerza Terrestre, como la Armada, se basaba en la doctrina: no van a entrar en la guerra los británicos. Es decir, toda la estrategia acaba de saltar por los aires. Tal vez encontrar que Dennis estaba haciendo, o sea, que Raider estaba haciendo una armada en función de que la guerra empezaría dentro de 10 años, que la Fuerza Aérea estaba cambiando sus aviones, que el ejército estaba desarrollando otra vez sus carros.
has metido la pata como un... Sí, Luego te salió ese- bien. claro, Luego te salió bien Polonia- Polonia, Noruega, Dinamarca. Bueno, Noruega no salió tan bien para la Armada, pero bueno, ese es otro tema que, como diría Antonio, podíamos hablar. Polonia Pero sí. realmente es un error estratégico porque él no, o sea, pensaba que iba a ser como los Sudetes y como Checoslovaquia, es decir, que no iban a hacer nada. Y los primeros meses al final tampoco hacen gran cosa. Era esa guerra de broma, ¿no? Pero, No, si Polonia pero le luego, salió caro a los alemanes, eso está claro. O sea, que Sí, lo le sabes. duraron más que a los franceses. está ya, o sea, ya hay, pues, tenemos propiamente una guerra en Europa, ¿no? Como consecuencia de Polonia. O sea, hay un fallo estratégico importante. Pero luego, por ejemplo, él apoya el golpe de Oz de Maastricht, ¿no? Frente al plan inicial que le plantean los generales, que es se parece mucho a la Primera Guerra Mundial y que seguramente habría salido pues mal, sí que apoya la opción de Maastricht, que sale muy bien, ¿no? Pero luego vemos... Le cuesta, le cuesta, porque él decía, ¿y los flancos qué? ¿Y esto? Sí, y luego vemos que le entra el miedo cuando empiezan ya a avanzar tantísimo, ¿no? Sí. Y dice, bueno, aquí podemos perder las divisiones acorazadas. Pero bueno, le sale bien. Pero luego ya empieza el declive estratégico con esa decisión de Barbarroja y luego todo lo que sigue a continuación. En cambio, con Stalin empieza fatal estratégicamente, de hecho, negando la mayor, diciendo no, que Hitler no va a atacar, que eso es desinformación británica, y no permitiendo que el ejército se retire. La bolsa de Kiev que antes mencionabais, ¿no? Pues dice que no nos parece buena idea, ¿no? Que te retires. Pero luego, a raíz de los errores, va dando más margen a sus generales. Y por tanto, el desempeño estratégico va siendo mejor porque más bien Stalin va dando un paso atrás, ¿no? Se va quedando de esa primera línea de tomar él mismo las propias decisiones estratégicas, mientras que Hitler cada vez tiene más protagonismo. Incluso ahí ya entramos en los memorialistas, incluso según ellos ya está a nivel táctico, diciendo pues esta posición se puede retirar o no, cuando ya la cosa se está demorando en el este, ¿no? Bueno, esto era por la cuestión de las habilidades estratégicas, ¿no? Bueno, pues esto es capital, ya digo, porque es que igual podemos tener una persona en un puesto de altísima responsabilidad, pues porque a lo mejor así es una persona con grandes dotes sociales y de política y para manejarse en ciertos ambientes, pero es un mal estratega. Y claro, al final, él está detrás de la aprobación de los diseños estratégicos, ¿no? Entonces, esto es clave. Porque ahí el factor humano es esencial. Ahora pues voy a hablar de la cuestión de las instituciones, o de las unidades de análisis y de estrategia, pero, y aquí tiro de un autor que se llama Henry Mismer, que es un clásico de teoría de la organización, que dice que las organizaciones como tal nunca van a superar al estratega competente ordinario. Según estrategia, per se, que una institución como tal, el mecanismo organizacional no te garantiza buena estrategia. Eso al final son personas. O sea, son personas concretas muy talentosas desde el punto de vista estratégico que son parte de esa institución, ¿no? Sí. Sí, perdona. Sí, perdona. Lo problemático es para comprobar si son buenos o no, se tienen que estrellar o no. Que eso a veces es un poco lo malo, ¿no? ¿No lo reconoces a primera vista o qué? Claro, a ver, en principio, si hablamos del nivel técnico, debería haber ciertos controles a lo largo de la carrera, pasando, por ejemplo, en el ámbito militar, ¿no? Donde están las evaluaciones para ascender y luego ya para el nivel de general, aunque en el caso de España haya una aprobación política, pero bueno, también hay criterios técnicos fundamentalmente, ¿no? Esos criterios técnicos, en teoría, deberían incluir la competencia estratégica. Como haya habido un fallo en esos procesos y una persona en puesto de alta responsabilidad sea muy bueno en ciertos ámbitos, o sea, una persona que se desempeña bien en ciertas tareas, pero no en la estratégica, pues igual tienes a un otro responsable que no es buena estratega. Eso en el ámbito militar. En el político, ¿qué decir? El sistema de reclutamiento de las élites políticas, pues ahí ya te puedes encontrar de todo.
Ya. Bueno, pues hay que elegirlos bien, hay que hacer un sistema de buena elección y no sé, yo creo que no hemos dado, que nadie ha dado nunca con la clave. Casi han salido por méritos personales y no es lo mismo. Sí. Pues si queréis ya vamos al bloque final, que Perfecto. sería digamos, ya la parte más positiva, ¿no? O sea, a lo que sí que ayuda a hacer mejor estrategia, a hacer un buen diseño estratégico. Hasta ahora he hablado de la importancia de la estrategia y ahora me he detenido más en los obstáculos, en los retos que plantea. Pues ya entramos en las claves, ¿no? Para que esto funcione bien. Y van a ser básicamente 3. O sea, voy a tratar de no enrollarme mucho, ¿no? Una muy importante, el liderazgo político. O sea, esta es capital. Entonces, esto enlaza con lo anterior. O sea, ahora voy a hablar, o sea, ya anticipo de hecho cuáles son las 3. Una es liderazgo político, otra es educación estratégica y la tercera es un buen sistema institucional de diseño estratégico. O sea, un buen aparato institucional que digamos organiza el trabajo de esos técnicos que hacen la estrategia y que al final se la sirven al decisor político, lo plantean en las distintas opciones, con las consecuencias para que el decisor político, que es, al final, es el responsable y es el que tiene la legitimidad política, pues diga esta o la otra, ¿no? Pero de estas, o sea, en estas 3, si falla la primera, si falla el liderazgo político, y se va a entender enseguida, ya tenemos un problema importante, porque por muy buenos que sean los técnicos y por muy bueno que sea la arquitectura institucional, porque tú puedes tener muy buenas, pues eso, personas muy hábiles, ¿no? Y muy bien educadas, muy informadas. Pero si al final estas personas, cuando hacen estrategia, dicen, a ver, pero el que está arriba exactamente, ¿qué es lo que quiere? ¿Y qué va a hacer de verdad? Y ahora tenemos el caso de, por ejemplo, de Donald Trump, que se caracteriza por ser bastante imprevisible. Imaginémonos estar en el equipo del Consejo de Seguridad Nacional a día de hoy, diseñando estrategia, diciendo, bueno, es que, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos específicos? O sea, ¿cuál es el estado final deseado? ¿Y cuál va a ser dentro de un mes? Ya eso dificulta mucho el diseño estratégico, ¿no? Incluso puede desalentar porque uno puede estar dentro de este proceso y decir, bueno, aquí estamos haciendo un trabajo de orfebrería de altísima calidad, pero luego cuando esto llegue al político, a nivel político, y le planteemos las distintas opciones, vayas a saber con qué criterios va a elegirlas. Que a lo mejor se pasa todo esto. Claro. Pues eso es, o sea, lo que estoy contando es la realidad, ¿eh? Porque por el trabajo, o sea, yo trabajo en la universidad, pero tengo mucha relación luego con el ámbito del policy making, ¿no? Claro, con la parte técnica, no la parte política del politics, sino con la parte técnica. Porque hay bastante sinergia, ¿no? Y esto es muy común en estudios estratégicos entre defensa y luego pues el ámbito universitario que trabaja sobre defensa, ¿no? Y esto es algo que está ahí. Y tú puedes decir, bueno, nosotros tenemos claro que no, aquí al final el interés último es el interés, pues en el caso nuestro, de España. Pero cuando estén las opciones ahí, ¿también se va de España? Claro. Dejo la pregunta abierta, ¿no? Entonces, el tema de la liga, bueno, a ver, eso o que sencillamente te hagan caso, porque el liderazgo político puede ser que tenga la cabeza en otras cosas y que no haya planificación, o sea, que no haya ni siquiera se ponga en marcha el propio diseño estratégico, es decir, que no se preste atención. A ver, un ejemplo donde esto se ve bien. En España, antes decía, ¿no?, que la política de defensa, el documento estratégico de máximo nivel dentro de política de defensa es la Directiva de Defensa Nacional. El documento anterior es la Estrategia de Seguridad Nacional. Vale, en principio, el proceso de ordenamiento de la política de defensa, que es el proceso a través del cual se generan capacidades militares que luego se emplean en las operaciones militares y que permiten, por tanto, conseguir los objetivos estratégicos, se hace en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional. La Estrategia de Seguridad Nacional no pone como tal en marcha el proceso. O sea, el proceso de ordenamiento que al final genera esas capacidades, pues las fragatas, los aviones de combate, todo eso,
viene de otra cosa que es la Directiva de Política, perdón, la Directiva de Reglamento Militar, y que acaba en un documento último que es el objetivo de capacidades militares. Pero eso se hace en un marco estratégico que te lo da la Directiva de Defensa Nacional. En España hemos estado bastantes años sin Directiva de Defensa Nacional. Y en principio es un documento que se hace cada 4 años. Pues hemos estado desde 2012, ahora hablo de memoria, a 2020, sin eso. Y mira que no pasaron cosas. Entre otras, 2014, Crimea. Y eso es un cambio radical, en Europa. Pues tuvimos en ese documento. Y ahí la pregunta, bueno, ¿y por qué no sé esto? Pues a veces porque los políticos, el decisivo político tiene muchas cosas en la cabeza, tiene otras muchas políticas públicas, además de la defensa. El día tiene 24 horas y no se llega más. Hay unas palabras de Robert McNamara en su memoria sobre Vietnam. Ese es un libro muy recomendable. Si a alguien le interesan estos temas un poco más densos, ¿no? de estrategia, McNamara tiene un libro que se llama In Retrospect, que es un examen de conciencia al final de la guerra de Vietnam, y es un libro muy interesante porque es un libro pues que por lo menos suena bastante honesto. Es decir, es un libro donde un político reconoce errores, cosa que no se encuentra todos los días, ¿no? Y además él dice, ¿y por qué nos equivocamos y por qué me equivoqué yo? ¿Vale? Pues él, una de las razones que da al principio, y que no es exculpatorio, dice, a ver, esto no es la razón. Esto no me quita responsabilidad porque yo no me esa decisión, ¿no? Y fui yo. Dice, pero a ver, el día tiene 24 horas, había muchas cosas, y la capacidad de atención y de procesar asuntos es limitada. Luego, no teníamos tiempo para pensar tranquilamente en todas estas decisiones. Porque aparte de Vietnam, pues teníamos otros frentes y tuvimos en la fase final la guerra de los 6 días, que además en ese libro dice la primera vez que se activa el teléfono rojo. Y no sabíamos ni cuál era el proceso con aquello, con motivo de la guerra de los 6 días. Sí, había muchas historias y no podíamos pensar sosegadamente. Entonces, el liderazgo político es clave. ¿Por qué? Porque si el responsable político se involucra en el proceso, las probabilidades de que la estrategia se haga bien aumentan exponencialmente. Y ahí el ejemplo al que aluden todos estos artículos, libros que, digamos, que transmiten, ¿no?, esta preocupación que existe en Estados Unidos a día de hoy sobre su bajo desempeño estratégico, se ponen como ejemplo siempre a la misma persona, que es Eisenhower. Pero bueno, ese es el ejemplo del líder estratégico. O sea, este es el ejemplo de un presidente que al principio de su mandato pone en marcha un proceso estratégico serio para ver qué hacemos con la Unión Soviética. Y cuando llega a la Casa Blanca en el 51 y pone en marcha el proyecto que llamamos Solarium, que se hizo todo aquello en el solario de la Casa Blanca. Y es un proceso de revisión estratégica que duró varias semanas. Es decir, bueno, opciones estratégicas para lidiar con el reto soviético. ¿Qué hacemos? Bueno, pues implicó a varios equipos para que planteasen alternativas diferentes. Él asistió a las reuniones, estuvo involucrado y además pidió que le desafiaran, que le contradijeran públicamente. Eso no es muy común y eso, cuando uno tiene acceso al poder y está en esos círculos, el ir en contra del pensamiento mayoritario que se va formando, pues requiere altas dosis de valor por lo siguiente, porque tanto si estás allí en plantilla como si te han invitado. Y es que si dices algo que está en contra de lo que piensan los demás y los demás van a decir de una tontería, pues igual a la siguiente reunión ya no estás. Entonces, el que el decisivo político incentive que le lleven la contraria, Ajá. eso es capital. Eso es esencial, ¿no? Eso es clave. Y luego también el liderazgo político, más allá del diseño, está también, bueno, es parte del propio diseño. Y esto ya sí que apunta al presidente, tanto del gobierno de la República, lo que sea, tanto en Estados Unidos como en España. A la hora, sobre todo cuando hablamos de estrategia de seguridad nacional, de estrategia ya del máximo nivel que
que aglutina a distintas políticas públicas, porque o sea, nuestro tema es defensa, ¿no? Y tema militar. Pero en la seguridad nacional, pues juega un papel fundamental exteriores, interior, lógicamente inteligencia, economía. O sea, todos esos ministerios están ahí presentes. Bueno, pues luego hace falta el protagonismo del decisor político al máximo nivel para que diga, a ver, oye, este documento vais a estar todos, tenéis que contribuir todos, y luego está la parte complicada de hacer del director de orquesta que pilote el proceso de implementación, porque esto es una idea que digo siempre en clase y además le pongo una transparencia del Consejo de Seguridad Nacional Español, que si a alguien le interesa, si va a la página del Departamento de Seguridad Nacional Español, si busca la página en internet, aparece un gráfico donde se ve una mesa con un montón de sillas y los distintos ministerios que están ahí representados. Vale, pues siempre le digo a los alumnos, esto es una familia mal avenida. O sea, hemos de pensar siempre que esos ministerios compiten entre sí. Que luego las unidades administrativas de ese ministerio compiten entre sí. En el caso del Ministerio de Defensa, los 3 ejércitos compiten entre sí. La industria es un factor clave y compite en ese proceso de planeamiento, compite diciendo, no, en el objetivo de capacidades militares me tenéis que meter esto. Esto que yo tengo aquí en el repertorio de venta, ¿no? Bueno, pues tiene que haber al final un liderazgo político que diga, no, hemos diseñado esta estrategia y se va a hacer esto, ¿vale? Más allá de los intereses parroquiales y particulares o corporativos o burocráticos de los distintos actores implicados en esa estrategia, ¿no? Bueno, pues esa es la primera condición para que la estrategia vaya bien, y es que haya ese liderazgo político. La segunda condición, y esta es mucho más breve, es educación estratégica. Entonces decía, bueno, que esto es una competencia que en buena medida pues se tiene, ¿no? O no se tiene, pero evidentemente esa se puede mejorar mucho a base de educación. Ahí, en el caso de Estados Unidos, es verdad que tienen ventaja, porque ya más la aprovechan. Y vamos al currículum de varios de los consejeros de seguridad nacional, es decir, de lo que serían este director de orquesta de esa política de seguridad nacional, vemos que hay un currículum impresionante. O sea, que algunos de ellos, estamos hablando, por ejemplo, de Kissinger, pues profesor en Harvard, y bueno, pues una eminencia, ¿no? También en términos académicos, o más, quizás mejor eminencia que me he pasado, con una persona con un capital intelectual importante, ¿no? La propia Condoleezza Rice, para los que sean más mayores, ahí nos metemos todos, o sea, que los que vimos la guerra del Golfo, que la recordamos, ¿no? Sí. Bueno, la también profesora de relaciones si recuerdas al internacionales. general Schwarzkopf, la cosa es que tiene ya una cierta edad, no te quiero decir nada. Ay, por cierto, perdón, me ha llegado un comunicado, Sau, Sí. Del cuartel general de Linares. Te tienes que ir. Coño, que son las... Venga, sí, disculpa, que no me había dado cuenta a la hora. Gracias, Dani. Javier, disculpa, que me tengo que ir, que es que hemos quedado para un acto cívico-militar en un colegio de Linares y tengo que ir para allá para una cuestión personal. Que Ya no, seguimos. otro día se lo contamos. No es personal. Pues nada, oye, muchísimas gracias. Y un día, pues, si quieres, o bajo ya a Granada, tú subes a Jaén, estamos a la misma distancia, quiero decir, tampoco que estemos muy... La Pues gente yo piensa que encantado, entre Jaén y Granada hay mucha distancia, pero cuando vamos al centro comercial de allí desde Granada Está muy cerca. es 50 minutos. Bueno, de hecho, compartimos aeropuerto Granada-Jaén. Eso es un tomadura de pelo, sabes tú muy bien que Ya está el fronterizo aeropuerto aquí. Federico García Lorca, Granada, Jaén, vamos. Por esa regla de Esto, tres, por ejemplo, el mira, puerto de Motril eso es un también es de ejemplo Jaén. de decisión política que trata de contentar a todas las partes implicadas. Pero es que llegaron a poner un autobús diario que iba de Jaén al aeropuerto de Granada. Y no iba nadie en ese autobús. O sea, que yo fue una absurdez. Venga, Lo que hablábamos de los políticos y lo de valer y de estrategia. ya lo discutís con una cerveza. Vete a Linares ya, que te quieren Sí, los críos venga, ahí. oye, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Nada, Venga, hasta ahora. un placer. Hasta luego.
Y bueno, pues íbamos con lo de Condoleezza Rice. Sí. Sí, esto, la formación académica. Es decir, allí en Estados Unidos, pues tienen grados, másteres, programas de relaciones internacionales estratégicos muy potentes. Y muchos de los miembros del staff del Consejo de Seguridad Nacional, de Pentágono y demás, formación de primer nivel. En ese sentido, sí que lo tienen pues mejor, ¿no? O más fácil. En España cada vez hay más grados, o sea, hay más formación, y eso se irá notando con el tiempo. Y eso ya se va notando. Pero, escucha, Javier, uno de los problemas que me contaban, uno de los tantos, ¿no? Que estaban súper preparados, por ejemplo, los que iban vale, pues me voy a Afganistán a estabilizar la situación. Sí, pues qué bien. Además, pues si te acuerdas, McChrystal, ¿no? Que estaba en Afganistán, ¿no? No, utilizo diagramas de System Thinking, no sé qué, para hacer... está bien, porque como no hay fronteras, entonces tal... pero no sabía ni cuáles eran las provincias de Afganistán, no sabía cuáles eran las ciudades claves, no sabía, no se preocupaba de aprender un poquito la lengua, no habían cosas que eran, pues, ¿por qué me voy a mezclar yo con esto? ¿No? Entonces, tal vez este tipo de educación, que a lo mejor para nosotros sería más natural, ¿no? Oye, pues mira, me voy a aprender cómo se llama este valle, o esta ciudad, ¿qué hace aquí? Oye, pues esta gente es de otra etnia, pues sí, es otra, ¿no? Pues eso no tenía ni idea. Por ejemplo, el mando estadounidense. Entonces, en unas cosas sí que estarían súper preparados, pero en lo que es mezclarse un poquito con el sitio donde vas a trabajar, pues realmente no. Mira, precisamente esa es una de las razones que da McNamara en este libro sobre el Vietnam, a la hora de explicar el fracaso. Toma ya, pues que se lo lean, porque de verdad, aparte de Clausewitz... Porque él dice, el problema que, según las pruebas que tuvimos, dice, es que no teníamos especialistas en Vietnam. O sea, teníamos, dicen, buenos criminólogos, o sea, buenos especialistas en Rusia, pero no gente formada sobre Vietnam. Entonces, dice, las decisiones que tomamos en la Casa Blanca eran hechas por personas que tienen un conocimiento muy superficial y, por supuesto, ya de contenido más concreto del Vietnam, ni idea, ¿no? Pero muy superficial de Vietnam. Él trató de evitar, o sea, de suplirlo haciendo viajes, pero evidentemente eso te da un conocimiento muy somero, ¿no? De esa realidad. Sí, totalmente. Sí que tienen buenos programas de formación en lo que es la teoría, ¿no? de la estrategia, y que es muy importante. Luego ya se entiende, ¿no? Que para problemas específicos tiras a su vez de especialistas ad hoc para ese tipo de regiones, ¿no? Concretas, ¿no? Pero esto de esa formación estratégica no es baladí, ¿eh? Porque te puedes encontrar, y te hablo por experiencia, ¿eh? A personas que estén en puestos de responsabilidad, incluso te diría, en el ámbito militar, que es un excelente profesional de las Fuerzas Armadas. Y seguro que saben mandar muy bien una brigada, ¿no? Una división. Pero eso no lleva aparejado un buen conocimiento, por ejemplo, de relaciones internacionales. Y sí, sé que estudian también algo de relaciones internacionales en cursos de Estado Mayor y demás, sí, pero no de nivel académico, no el nivel que tiene alguien que se dedica profesionalmente a relaciones internacionales. Eso explica esa sinergia a la que antes aludía entre la academia y el Ministerio de Defensa, porque yo como académico, pues lógicamente, por obligación, tengo que saber de teoría de relaciones internacionales, de administración, todas estas cosas, y no tengo ni idea de cómo dirigir, nada, ¿no? Salvo una sección que solo existe lo que mandé en la milicia universitaria. La cuestión militar, pues la conozco como vosotros, por leer y porque me interesa un cuestión, porque siempre me ha gustado, y porque también, porque en estudios estratégicos tienes que saber de ello. Pero no se me ocurriría discutirle a un piloto de un avión de combate cómo se diseña una operación SEAD de supresión de defensas aéreas. Claro. Porque para eso él es el profesional, ¿no?
Bueno, pues lo mismo pasa con teorías estratégicas, que o tienes formación y profesional de primer nivel y que has empapado de toda la literatura, o si no, pues ahí ya haces agua, ¿no? Vale, pues eso en Estados Unidos sí que tienen más programas y sí que pasan, bueno, y de hecho hay muchos militares que hacen esos másteres. En España también cada vez más, ¿eh? Y de hecho el curso está mayor en España es también un máster oficial de universidad. Una cosa que ayuda mucho, y aquí sí que o sea, sí que quiero mencionarlo, dentro de educación, porque cada vez estoy más convencido de esto, y además lo veo, ¿eh? En la realidad, es el tema de los board games. Ah, O sea, o sea, la enorme utilidad que tienen los juegos de guerra a la hora de hacer pensar mejor estratégicamente y también de formar, incluso a los decisores políticos. Y esto lo hacen mucho también en Estados Unidos. Y esto es algo en lo que podríamos ganar en España. Está avanzando. De hecho, en Estado Mayor de la Defensa, en el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos, se ha creado un centro de board gaming y están ya con este tema ahí a tope. Y es que es un tema capital. O sea, si queremos mejorar la competencia estratégica, ahora ya bajando al caso de nuestro país, los board games son tremendamente formativos. Porque te bajan no es una simulación perfecta porque la realidad no se puede simular, pero dan muchísimos puntos y de vista, ideas clave, ideas fuerza que de una forma teórica no se aprecian. O sea, este es un tema que es importantísimo. Y luego ya para terminar, lo último, y porque me estoy enrollando mucho, es la arquitectura institucional. O sea, tener un diseño institucional efectivo, ¿no? sí, como has dicho, claro, uno es especialista en una cosa, otro es especialista en otra, y yo supongo que, como has dicho, esa familia mal avenida, pues tienes que ordenarla, ¿no? De alguna forma y ir a jugar entre intereses y especialidades. Supongo que va un poco de esto, ¿no? Exactamente, o sea, tienes que integrarlo. Tienes que crear órganos administrativos que integren todo eso y luego no vas a crear una oficina más, porque una oficina como tal luego pues ya sabemos en qué puede acabar aquello, ¿no? Haciendo pues algo vacío, un chiringuito, cualquier cosa que gasta dinero y no sabe muy bien qué hace, ¿no? No, que luego funcione bien, que está bien liderada, que todo eso, ¿no? Pero tienes que crear esa arquitectura, ¿no? Bueno, ahí de nuevo el ejemplo que siempre se menciona es la administración Eisenhower. Concretamente el sistema que puso en marcha tu consejero de Seguridad Nacional, Robert Kaldner, que fue realmente el que estructuró, o sea, esto algo que ya existía porque, como tal, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos es del año 47, por lo tanto es previo, ¿no? Es de la época Truman, pero el que mejor lo diseñó interiormente, porque estas cosas pueden variar, ¿no? La estructura. Él le dio, voy a ir muy rápido, ¿no? La siguiente estructura, por un lado está, como tal, lo que se llama el Consejo de Seguridad Nacional, que es el de los principales. Ahí es la mesa en la que se sientan esos ministros y, en el caso de Estados Unidos, los secretarios y el presidente. En el caso de España, tenemos también el Consejo de Seguridad Nacional y probablemente el Consejo de Seguridad Nacional son los principales. O sea, son los ministros, las ministras y el presidente, ¿no? Y bueno, esa es parte de la estructura. Luego vuelvo al caso de Estados Unidos y lo que construyó Kaldner, que es el Planning Board, que esto era el corazón, que era o sea, dentro de esa estructura, era un equipo que tenía como finalidad hacer de verdad diseño estratégico, hacer pensamiento estratégico. Era el que preparaba los papeles de los principales. Y entonces es muy interesante, y aquí sí me quiero detener mínimamente, pero creo que va a ser muy ilustrativo, cómo lo hicieron. Porque era gente que habían sacado de los distintos ministerios, era gente que estaba a tiempo completo en el Consejo de Seguridad Nacional, pero que venía pues de defensa, venía de Estado, o sea, de sus exteriores, venía del Tesoro, o sea, venía de los ministerios principales, venían también de las distintos ejércitos. No perdían el anclaje con su organismo de origen. De hecho, parte del tiempo que estaban a tiempo completo
en Casablanca, se les pedía que todas las semanas fueran a su propio organismo de origen para estar al día de lo que estaban trabajando allí. Tenían prohibido viajar con sus respectivos principales a viajes en extranjero, con el fin de no romper su rutina, de no hacerles perder tiempo en cosas que te sacan, ¿no? de esa calma, de ese pensamiento estratégico. Y luego tenían reuniones semanales, además, en las que discutían lo que trabajaban por propia cuenta, los distintos informes que hacían. Es el modelo ideal. Las personas que están en la realidad, tienen un pie en la administración, pero que no están encapsuladas en ese Consejo de Seguridad Nacional en Presidencia, pero sin saber qué se hace realmente en los distintos ministerios. Personas que están al 100% para esa tarea. Porque algo muy común cuando acabas en ese tipo de puestos es que a lo mejor te pongan a hacer, a redactar discursos. Esto es bastante común. O a preparar pues el briefing de algo muy actual, ¿no? Pues no, es algo que es pensamiento a largo plazo, ¿no? Voy a una anécdota que siempre menciono en clase, pero es que para mí fue muy ilustrativa. Hace años, participando en un proyecto, era con defensa, pues estábamos elaborando un concepto y teníamos reuniones, era con otros países, pues los diversos países que formaban parte de aquella historia, ¿no? Y uno que tuvimos en Reino Unido, que era más los que lideraban el proyecto, fue en su centro de desarrollo de conceptos, que era puro pensamiento estratégico. Y cuando llegamos allí, lo comenté al que nos atendía, pues lo que me había chocado que ese centro estaba en un pueblo perdido de la campiña británica, o sea, que no sonaba ni en fascista, ¿no? Que nos llevó allí. Mientras que este centro, en el campo de España, está en el Estado de Defensa, o sea, está en Vitruvia, está en plena castellana. Y él me dijo que era así porque ellos se dedicaban a hacer pensamiento estratégico. Y que si estaban en Londres, al final les iban a guiar para otras cosas. O sea, para esta reunión, esta conferencia hay que dar, hay que preparar este briefing para este principal que se va y que al final no te dedicas a hacer tu trabajo, ¿no? Bueno, pues esto es algo que sí que se consiguió, ¿no? Y luego estaba en el caso de este sistema que puso en marcha Robert Kalner, estaba el Operation Coordinating Board, ¿no? Que era el que coordinaba la implementación de inteligencia de esas decisiones. Lo que antes decía de esa labor de director de orquesta a la hora de implementar las estrategias de verdad, con el fin de que no queden en un papel mojado y que luego las distintas administraciones hagan lo que quieren, ¿no? Bueno, pues eso es capital, ¿no? O sea, esa arquitectura institucional tiene que funcionar de verdad, ¿no? En España la tenemos desde 2012, que es cuando se crea el Consejo de Seguridad Nacional, el órgano permanente, porque el Consejo de Seguridad, como tal, son los principales en el caso de España, que lógicamente, pues, tiene en la cabeza dirigir sus respectivos ministerios. El órgano que da continuidad, en el caso español, es el Departamento de Seguridad Nacional. Para que tengas una idea, en Alemania acaban de crear el nuevo gobierno, su Consejo de Seguridad Nacional. Alemania no tenía Consejo de Seguridad Nacional. Y lo acaba de crear diciendo, bueno, es que el mundo ha cambiado, Alemania tiene que tener una política exterior ya más articulada en materia de defensa. No es de recibo que aquí cada uno haga la guerra por su cuenta, a nivel de la administración. Hace falta un Consejo de Seguridad Nacional, cosa que también tienen, por ejemplo, otros países europeos, ¿no? El gran reto, porque esto está muy bien como teoría, es que esto funcione de verdad. Hace unos meses, escuchando en un podcast del RUSI, que es un think tank británico, ahí entrevistaban a un antiguo consejero de Seguridad Nacional británico, le preguntaban abiertamente, si bueno, pero esto funciona bien, o sea, se consigue que los distintos ministerios que, como hemos dicho, son familia mal avenida, cooperen de verdad, las estrategias sean realmente integrales y bien y se apliquen de manera bien coordinada. Bueno, pues esta persona, con toda la experiencia que tenía detrás y que era autoría de sus palabras, decía lo siguiente: el contexto en el que funciona bien esto de verdad es un contexto de guerra. O sea, cuando ya no hay más remedio que coordinarse
es cuando esto de verdad funciona. Si no, al final, que la falta de tiempo, las distracciones, los intereses burocráticos, la falta de liderazgo político, todo lo que hemos ido viendo a lo largo del podcast se entromete y dificulta una correcta tanto diseño estratégico como implementación, ¿no? Y este sería un poco el cierre del episodio. Pero me estás diciendo que solo en caso de emergencia es cuando, venga, va, que hay que arrimar el hombro todos y no perdemos el chiringuito. Vamos, que esto hay que en caso de urgencia. Si no, funciona el ran, ¿no? Es así la complejidad de hacer bien estrategia, ¿no? Estábamos con esa pregunta, ¿por qué es difícil hacer bien estrategia? Bueno, pues esto es así son las cosas, ¿no? Y así se las hemos contado. Sí, esto no era una ciudad que atacaba a otra del 3000 a.C., sino que esto es todavía bastante más complejo, Javier. Pues oye, ya hemos visto un tema muy técnico que va más allá de batallitas, de cacharrería, que también mola, que también está bien, ¿no? Dentro de un contexto, por supuesto, que es lo bonito, pero si está fuera del diseño estratégico, hasta los mejores ejércitos sobre el papel, pues como nos has explicado, fallarían estrepitosamente y te has hartado de dar ejemplos de ellos. Así que, escucha, gracias por esta clase magistral, Javier. Pues no, digo que muchísimas gracias a ti. Muchas gracias por aguantarme el rollo y a los oyentes que se han llegado hasta aquí. Porque yo sé que es muy denso, que son muchas cosas y de verdad, pues muy agradecido. No, pero a nuestros oyentes les gusta saber más allá de a qué velocidad vuela o quién ganó a quién. Les gusta escarbar, les gusta el fondo, les gusta el contexto y esto es contexto. Así que te espero en la próxima, que espero que sea pronto, seguro que será pronto. Y bueno, y a vosotros, espero vuestros comentarios, compartid, dadnos un like. Danos un like si te ha gustado, que si no te ha gustado, oye, pues coméntalo también, oye, esto me ha gustado o no. Apóyanos si crees que lo merecemos y te espero en el próximo episodio. Nos vemos, hasta la próxima.